Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Edelmira Agustini. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucada y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Estamos, Macarena, por segunda semana consecutiva emitiendo el programa Barco de Papel desde la emblemática Biblioteca Pública Nicomedes Guzmán. Un espacio realmente precioso, ¿verdad? De mucho peso patrimonial, que además ha tenido la gentileza, su personal, su director, Luciano Ojeda, y Luis Alarcón, de facilitar este espacio para el despliegue de este programa. Los primeros capítulos de esta temporada de Barco de Papel los hemos emitido desde la Casa del Escritor, pero como es monumento histórico, va a ser intervenida durante algún tiempo por el Consejo de Monumentos Nacionales. Mientras tanto, nosotros nos entretenemos aquí paseando por las bibliotecas públicas del país. Edelmira Agustini fue una poeta uruguaya que nació el 24 de octubre de 1886 en Montevideo. Integrante de una familia burguesa, su padre fue Santiago Agustini, de origen corso, y su madre, María Murtfeld, de ascendencia alemana. Se caracterizó por ser una persona solitaria, con una refinada educación en su hogar, donde recibió clases de francés, pintura y música a temprana edad. En este sentido, a diferencia de otros infantes, a sus 5 años leía y escribía de forma correcta e igualmente componía partituras, lo que provocó un distanciamiento con otros niños, producto de su fuerte inclinación intelectual. El carácter suyo estuvo marcado por el autoritarismo de la madre, quien la vigilaba de cerca. De este modo, con su familia mostró un comportamiento dócil y reservado. Sin embargo, lejos de su círculo íntimo, desarrolló en secreto la poesía. En ella se transparenta su inquietud dolorosa de la carne. Edelmira siente el furor de vivir totalmente por los sentidos, totalmente por el pensamiento, totalmente por todas sus potencias, sostuvo el escritor Fernando Maristany en el ensayo Juicio, incluido en el libro Los astros del abismo de 1924. Por este motivo, sus textos iniciales se fundamentaban en conceptos abstractos, tales como la vida y la muerte, además de algunas ideas y pensamientos complejos sobre el destino del ser humano y su trascendencia. Aquí cabe mencionar que en el lenguaje escrito de la poeta se desplegaba una clara sensibilidad. A los 16 años, sus poemas fueron publicados en la Petite Revue, Rojo y Blanco, y no menos importante, Apolo, revista conocida por ser un espacio dedicado a los manuscritos relacionados con sociología y arte, y la cual fue conducida por Manuel Pérez Iquirí. A esa misma edad, en el diario La Alborada, escribió una serie de columnas e igualmente colaboró con diversos sitios artísticos, entre los cuales destaca La Legión Etérea. Allí retrató a mujeres que pertenecían a los círculos burgueses de Montevideo, dando a la luz pinturas firmadas bajo el seudónimo de Juju, donde mantuvo un estilo modernista. La dedicación casi religiosa de sus padres para que a Edelmira no le faltara nada en la edificación de su cultura tuvo que ver con la extraordinaria sensibilidad y la inteligencia que desde muy pequeña ella demostró poseer, señala el Centro Virtual Cervantes. Sin embargo, junto con su total devoción por el mundo artístico y su genialidad, también la soledad fue un detonante,
puesto que el contacto que tenía con otras personas era muy escaso. Todo esto a raíz de su amplia formación intelectual, que se sumaba a su personalidad y a su método de trabajo hacia las letras. Con el transcurso del tiempo, la figura de Agustini se ha transformado en un verdadero mito. Según esto, hay pasajes de su vida íntima que contradicen sus principales biografías. En este caso se destacan dos elementos muy claros que se transformaron en esas piedras angulares de su vida literaria y amorosa: la cercanía erótica que manifiesta en su obra y su situación sentimental caótica. En cuanto a su vínculo con Enrique Reyes, no se sabe con precisión en qué momento la poeta lo conoció, debido a que no fue parte del circuito intelectual y ni mucho menos era artista. Aunque no se manejen fechas exactas de su primera interacción, se tuvo conocimiento de que era visitada con mucha frecuencia por él, con recelo de su progenitora. Lo que sí consta es que hacia 1908 él ya la visitaba. Al principio, el romance se mantuvo en secreto, ya que aparentemente la madre se oponía a esta relación amorosa, lo que indica que, contrariamente a lo que señalan sus biografías, su madre no controlaba su voluntad. Precisa el Centro Virtual Cervantes. De esa manera, se vio reflejada esta problemática a partir de la construcción de versos con una carga emocional fuerte que torna un ámbito de su poesía en una suerte de confesionario sobre las diferentes disputas que llevaba en su corta vida. En Lo Inefable, poema perteneciente al libro de poesía Cantos de la Mañana de 1913, el hablante lírico se plantea en tales términos. En este poemario se apuntaría a revelar las reiterativas presiones que sufre desde el cuidado materno, sintiendo una clara limitación no solo a la manera en que forjó su vida, sino también a la toma de sus propias decisiones, cuya consecuencia directa fue una madurez tardía, la cual es demostrada a partir de una personalidad recatada y una clara predisposición a mantener vínculos sentimentales inestables. En este sentido, a diferencia de algunos autores latinoamericanos, la esfera sentimental sí fue un motivo muy determinante para la creación literaria de la escritora, una herramienta útil para la visibilización de sus inquietudes emocionales, lo que despertó el interés de la crítica literaria gracias a sus temáticas sobre cómo se debía comportar una mujer de la época en los distintos contextos sociales. Esto se observa en un fragmento que pertenece a una de las cartas de Agustini, hacia quien fuera su amor declarado, Manuel Ugarte, al cual conoció mientras mantenía una relación con Reyes. Dicho documento se encuentra en el Centro Virtual Cervantes y en el texto del escritor e investigador Sergio Alberto Vizca, titulado Correspondencia íntima, de 1969, manuscrito que registra varias cartas de la poeta Agustini hacia diferentes personas. La única mirada consciente que tuve, el único saludo inoportuno que inicié fueron para usted. Tuve un relámpago de felicidad. Me pareció un momento que usted me miraba y me comprendía, que su espíritu estaba bien cerca del mío entre toda aquella gente molesta. Después, entre besos y saludos, lo único que yo esperaba era su mano. Lo único que yo deseaba era tenerle cerca un momento, el momento del retrato, y después sufrir hasta que me despedí de usted, y después sufrir más, sufrir lo indecible. Desde la genialidad literaria, las cartas enviadas a los poetas Rubén Darío y María Eugenia Vaz Ferreira, asimismo a Ugarte y a Enrique Reyes, develaron un protagonismo de Agustini en la escena intelectual. Ejemplo de esto son varios de sus poemarios que revolucionaron algunos círculos artísticos de la época. Aquí se podría mencionar el Libro Blanco, primer título publicado en 1907, que despertó el interés de la crítica literaria, puesto que se abordan los principales puntos de interés de la poeta. Como si de una radiografía interna se tratara, en su escritura se manifiesta el arte como una forma de pensamiento que supura el dolor, volviéndose un gesto espontáneo del individuo. Aquello se devela en un poema que de igual manera tiene por nombre
arte. Rara simiente de color de fuego, germinó en una hora bendecida a la sombra del árbol de la vida. Nació trémulo y triste como un ruego, como oriflama victorioso luego, yergue triunfal la pompa florecida, y se puebla de alondra. Un día anida entre sus frondas, misterioso y ciego, un pájaro que canta como un dios y arrastra la miseria en su plumaje. Con las alondras viene a su follaje de alimañas sin fin la acometida, y él vence y sigue de la estrella en pos. Hoy es sombra del árbol de la vida. El hablante lírico se convierte en un amplificador del pensamiento de Agustini, en un testigo privilegiado que apunta a describir aspectos de su vida. Si bien se debe tener en cuenta que dentro de la literatura existe la figura del autor y que lo escrito no necesariamente representa un semblante biográfico, en el caso de este fragmento poético sí se apunta a hechos de su vida y a la manera sensible como concibe sus variadas dimensiones. En efecto, se desprende una visible reflexión que la desmarca de las otras mujeres de la época. Se presenta un notable afán por mantener una distancia sobre los cánones y roles atribuidos al sexo femenino durante el siglo XIX, ser madre ejemplar, sin derecho a sufragio, acompañante incondicional del marido y con un reducido acceso a los espacios intelectuales, valores que, de una u otra razón, su progenitora le inculcó desde pequeña. Una lectura densa del epistolario de Edelmira Agustini renuncia a quedar ligada solamente a la cadena conversacional imaginaria determinada por la dualidad presencia-ausencia. Se busca, por el contrario, develar afinidades que involucren significados de los intercambios producidos tanto en el plano subjetivo como en relación con el contexto, sostiene Claudio Maíz en su trabajo Correspondencias de Edelmira Agustini con Rubén Darío, Manuel Ugarte y Enrique Reyes, Pasiones y sensibilidades en el 900 uruguayo, publicado en 2009. Con respecto a otras publicaciones que apuntaron a revelar hechos específicos de su vida, se encuentra Cantos de la Mañana, de 1910. En este libro de poesía son más notorias las palabras de corte amoroso que fueron dedicadas a Ugarte. El sentimiento delmiriano, vale decir, la emotividad de la autora, se manifiesta a partir de un aura religiosa. La acción del sentir es uno de los estados más puros del sujeto, siendo ella consciente de aquello. Perdón si le molesto una vez más. Hoy he logrado un momento de calma en mi eterna exaltación dolorosa, y estas son mis horas más tristes. En ellas llego a la conciencia de mi inconsciencia, y no sé si su neurastenia ha alcanzado nunca el grado de la mía. Yo no sé si usted ha mirado alguna vez la locura cara a cara y ha luchado con ella en la soledad angustiosa de un espíritu hermético. No puede haber sensación más horrible. Y el ansia inmensa de pedir socorro contra todo, contra el mismo yo, sobre todo, a otro espíritu mártir del mismo martirio, se documenta en Correspondencia íntima de 1969, donde mantiene un sincero y profundo diálogo con Darío. Vamos a la música en Barco de Papel. Si no
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Continuamos con este programa que estamos dedicando a la poeta uruguaya Delmira Agustini. Otro elemento relacionado al pensamiento de Agustini es el erotismo. En lo que atañe a esto, deslizó ideas propias en torno al tacto de los cuerpos a partir de un lenguaje escrito que no conoce una subordinación ni un control de los deseos. Entonces, nuevamente el poema se convierte en la gran amplificación de sus posturas intelectuales. El hablante lírico se transforma en su soporte y flanco principal con el fin de debatir los prejuicios de aquel siglo. La figura de una Delmira, persona y encima autora, que cuestiona las enseñanzas de su madre a partir de introducirse en la voz poética que crea. Basta abrir los cálices vacíos, leer sus poemas para descubrir desde qué experiencia interior escribe Delmira. Es la culminación de una aventura erótica que se inicia tímidamente con todos los rubores y cursilerías de la época en el Libro Blanco y que aquí ya ha alcanzado una madurez cenital. Afirma el escritor Emir Rodríguez Monegal en Sexo y Poesía en el 900 del año 1969. De este modo, su tercera entrega, que aparece en 1913, dialoga con la crítica al conservadurismo sexual, como también las reflexiones en torno al plano erótico del individuo. Es más, esto lo deja claro en un pequeño extracto de Eros, parte del conocido poemario Los cálices vacíos. Porque tu cuerpo es la raíz, el lazo, esencial de los troncos discordantes, del placer y el dolor, plantas gigantes, porque emerge en tu mano bella y fuerte, como en broche de místicos diamantes, el más embriagador lis de la muerte. Porque sobre el espacio te diviso, puente de luz, perfume y melodía, comunicando infierno y paraíso. En estos versos, la cavilación y posterior reafirmación sobre el contacto físico entre dos sujetos muestra una evidente tensión. El lenguaje escrito se presenta desnudo, así, sin tapujo alguno, gracias a la metáfora. Simultáneamente advierte a los lectores que es una postura subjetiva en cuanto se referencia al dios griego de la atracción, para después, en las páginas que le siguen, escribir que mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces. El poema se toma como una respuesta hacia el sentir recatado de la mujer, a esta suerte de obediencia sagrada y religiosa que no admite pecado alguno y que sin embargo planea abolir dentro de su texto. Todo ello significó no solo un real interés en la crítica, sino que existe una disrupción en los campos del quehacer artístico, una transgresión que definió aún más el modernismo en Latinoamérica y en particular a la generación del 900. A su manera, también Delmira escandalizó a la aldea y paseó sus arrebatos de pitonisa en celo, de hembra ardida, por las páginas de libros que se iban poniendo más y más incandescentes a medida que la autora, joven pero no niña, libraba poéticamente sus combates. Las damas de la mejor sociedad empezaron a evitar a Delmira. Sus vislumbres metafóricos llegaban demasiado cerca del hueso, afirma en su ensayo Rodríguez Monegal. Desde su círculo intelectual, la escritora fue parte de la generación de artistas modernistas, el denominado y selecto grupo de los 900, el cual era integrado por Carlos Vaz Ferreira, Javier de Viana, Carlos Roxlo, Carlos Reyes, Emilio Frugoni, Julio Herrera, Florencia Sánchez, entre otros, influyó en las decisiones culturales del vecino país. En este sentido, cabe resaltar que todos ellos son escritores uruguayos que tuvieron su apogeo literario en el año 1900. En el caso de Agustini, su genialidad fue atravesada por el caudillismo y por una serie de inquietudes filosóficas territoriales que fueron claves para identificar
una identidad uruguaya. Asimismo, mantiene un diálogo con las posturas positivistas, liberales y anarquistas, lo que significó en gran medida colaborar en algunos trabajos poéticos, ensayísticos y revistas de arte. Sin embargo, su labor cultural no se detiene en eso, dado que era parte de las discusiones en los cafés literarios como el Tupinambá o el Polo Bamba, o en sitios históricos, entre los cuales se encuentra la Torre de los Panoramas, ubicado en Montevideo, y que en la actualidad alberga la Academia de las Letras de Uruguay. Cursan todos ellos la experiencia modernista, pero con distinta intensidad y con diversa perduración en ella. Hay los que quedaron aprisionados en el modernismo y los que salieron de él, sin que eso haya dependido, en todos los casos, de la extensión de sus vidas, indica el Centro de Editor de América Latina en su revista titulada El Aura del 900, Historia de la Literatura Uruguaya, entrega número 11 del año 1950. De acuerdo a esto, ella abordó la modernidad a través de poemas que son un espacio de reflexión y que están muy vinculados a sus ideales. No obstante, es imposible abarcar su influencia en la literatura si no se toma en cuenta la vigilia como un concepto clave que desarrolló su pensar y, sobre todo, el origen de un estilo dentro del lenguaje escrito. Su actitud precavida le permitió observar los cambios de la sociedad desde una cercanía, pero manteniendo cierta distancia de lo que planteaban sus otros colegas intelectuales. Yo no es ni una imagen exterior, ni la transposición de un estado de alma, es la personificación de un yo, cuyo movimiento deja rastros de sangre y ensucia las aguas, observa la académica Karina Blixen en Delmira Agustini, la poeta, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. De esta manera, sus reflexiones sobre los roles femeninos permitieron que su figura fuera estudiada desde una perspectiva dual, la cual es observable en la mayoría de sus escritos, Eros y Pitonisa. En lo que respecta a aquello, es una referencia a su formación intelectual y madurez emocional, es decir, en sus libros el amor del miriano en ocasiones se muestra sensible, puro e inocente, un sentimiento idealizado de temprana edad. En cambio, en títulos de su tercera entrega, existe una constante apelación al erotismo encarnado en los cuerpos. Sus perspectivas innovadoras sobre el arte, el amor, la sexualidad femenina y el papel de la mujer impulsaron a Agustini a reconsiderar el simbolismo modernista dominante y finalmente la alejaron de los modelos modernistas masculinos. Descubrió que con el acto mismo de escribir entraba en lo que se entendía como un dominio exclusivo masculino y retaba creencias convencionales de lo que es apropiado para las mujeres, subraya la académica española Katy Hrade en Darío y Agustini, una lucha entre deseos poéticos. Uno de los hitos más importantes que se le atribuyen es la conocida primera ley de divorcios de Uruguay, producto de su separación con Job Reyes. Esto no solo encaminó los pasos hacia la emancipación femenina, sino también el lugar de la mujer dentro de todos los contratos que conlleva el matrimonio, y así la obligación ciudadana que se mantiene con el Estado. Sin embargo, para ella no terminaron bien las cosas, a pesar de los avances significativos en cultura, pues el 6 de julio de 1914, en Montevideo, fue asesinada a la edad de 27 años por Reyes, quien le disparó en diversas ocasiones. Aquí uno de sus principales poemas, La ruptura. Érase una cadena fuerte como un destino, sacra como una vida, sensible como un alma. La corté con un lirio y sigo mi camino, con la frialdad magnífica de la muerte, con calma. Curiosidad mi espíritu se asoma a su laguna interior y el cristal de las aguas dormidas. Refleja un dios o un monstruo, enmascarado en una esfinge tenebrosa suspensa de otras vidas.
es la vida y la obra de Edelmira Agustini en el capítulo que hemos dedicado a esta gran poeta uruguaya. Volvemos con letras en la SECH y con la Gaceta de Estética Leucade, pero primero, Macarena, vamos a la música.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel con David Evia y Macarena Castro. Y vamos a nuestra sección Letras en la SECH, que recoge la obra de autores en pleno proceso de producción de sus obras en el país. En este caso vamos a hablar de la escritora chilena y mexicana Georgina Oli. Originaria de Orizaba, en el estado de Veracruz, México, es, además de economista, escritora e ilustradora de literatura infantil, y vive en Santiago de Chile. Pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, a la Academia Chilena de Literatura Infantil Juvenil y a PEN, Chile. Forma parte del taller Memoria Viva y del equipo editorial de la revista Memoria Viva, de la revista infantil Palabras Mágicas y de Coyihuay Ediciones. Ha publicado los libros La Casa de la Niña del Aro, de 2020, El Mundo de Posada, de 2021, y Catita, la gatita canadiense, de 2023. Y Pepita y las Palabras, Aprendiendo a Vivir en Chile, 2022. Ha participado en varias antologías del taller Memoria Viva y su próximo libro, Más allá de la muerte, saldrá a la luz este año. Efectivamente, Macarena es una destacada escritora e ilustradora de libros dirigidos a la infancia. Son libros preciosos y ahora vamos a compartir con los auditores la voz y la obra de Georgina Oli. Buenas tardes, estimados auditores. Antes que nada, quiero felicitar a este maravilloso programa Barco de Papel y al gran equipo que lo hace posible con el esfuerzo y la labor espectacular que realizan para honrar y enaltecer las letras chilenas. Voy a narrarles la aventura de una niña de 12 años llamada Jacinta, que es el personaje principal de mis libros ilustrados. Un dato es que siempre lleva con ella el transportador escolar para medir ángulos, que la traslada con magia al lugar que desea, dándole solo un fuerte apretón. El escrito se titula El pavo real. A principios del siglo XX, Santiago necesitaba un nuevo terminal ferroviario, por lo que se empezó a construir la estación Mapocho, que hoy es el centro cultural del mismo nombre, donde se celebra cada año en el mes de octubre la Feria Internacional del Libro de Santiago. Inquieta por la lectura, Jacinta visitó el lugar con su madre y 2 primos, Roberto, de la misma edad que ella, y Nora, de 10 años. La niña tenía mucho interés porque deseaba encontrar un libro que explicara por qué las nubes se convierten en figuras cuando, recostada sobre el césped, se deleita contemplando el amplio y maravilloso cielo de la capital. Al recorrer la feria, se detuvo en uno de los stands y vio en exposición la portada de un libro llamado Contando cuentos en esta linda tierra, ilustrado con unos niños que contemplaban en el cielo, a través de la ventanilla de un tren, las nubes formando figuras de osos, flores y duendes. Jacinta de inmediato pensó que quizás podía encontrar ahí la información que necesitaba. Su madre los dejó un momento para entrar a la charla de su escritora preferida y les dijo que podían recorrer a su antojo la feria mientras ella estaba ocupada. Era un lugar seguro. Sin pensarlo 2 veces, Jacinta tomó de la mano a sus primos, apretó el transportador mágico y cerró los ojos, deseando estar dentro de la portada del libro que recién había visto. Al abrirlos, en menos de un segundo se encontraron dentro de un majestuoso y antiguo tren de asientos de terciopelo que viajaba a gran velocidad. Nora y Roberto se sentaron juntos frente a una señora de figura imponente y pelo corto, vistiendo un traje de lana gris, quien con amabilidad le señaló a Jacinta el lugar a su lado. «Está vacío, puedes ocuparlo». Jacinta se sentó. Empezó a conversar con ella y, sintiendo una gran confianza, le contó lo que pensaba investigar.
La señora explicó a los niños que era profesora y podía contarles cómo se forman las nubes debido a la condensación del vapor de agua en el cielo y muchas cosas más sobre ellas. Sin embargo, reiteró que lo más importante en estos casos para la inquietud que tenían era la imaginación, no solo de los niños, sino de todas las personas que se deleitan contemplando la naturaleza. La fe, la fantasía y lo que la mente crea, según los deseos individuales, siempre será primordial, dijo la señora. Al mirar por la ventanilla, Jacinta observó una de las nubes con la forma de un hermoso pavo real y señalándolo con el dedo, se dirigió a su nueva amiga diciendo: ¡Qué hermoso es! Quisiera tocarlo, tenerlo en mi mano y acariciarlo. Ella sonrió mirándola con calidez. Quizás algún día lo logres. Al final, el viento se lo llevará. Pero si lo disfrutas en este momento, podrás tenerlo para siempre en tus recuerdos. El tren iba al norte de Chile, según les comentó la señora, preguntando por qué viajaban solos. Jacinta le explicó que fue algo circunstancial, sin mencionar el transportador, pensando al mismo tiempo que hablaba lo que harían al llegar. Buscaría a la tía Edith, que vivía en Coquimbo, donde se bajarían. Ella trabajaba en la estación de trenes y sería fácil verla al llegar. El tiempo transcurrió rápido con la entretenida conversación. La señora les recitó varios poemas y los niños estuvieron muy entretenidos. Al llegar a Ovalle, el tren se detuvo para que bajaran algunos pasajeros. Les dio un abrazo de despedida, diciendo que podía haber seguido con ellos, ya que era originaria de Vicuña, pero tenía que hacer unas diligencias en ese lugar. Recomendó que se cuidaran y, tomando la mano de Jacinta, la abrió con suavidad, colocando en ella un pequeño papel doblado. «Es un regalo. Ábrelo cuando estés saciada de ver nubes», le dijo, y sonriendo se bajó del tren. Jacinta lo guardó en uno de los bolsillos de su polera. Llegaron a Coquimbo. Fueron a buscar en las oficinas a la tía Edith. Ella se alegró mucho de verlos. Le explicaron que tenían que volver luego para que su madre no se preocupara. Los estaba esperando en la estación. «El próximo tren a Santiago saldrá dentro de 4 horas», dijo la tía. «Hay tiempo para pasear un rato. Justo tengo unas horas libres hasta mi nuevo turno». Los niños la habían oído contar un día en Santiago de las cuevas de los piratas y, emocionados, le pidieron visitarlas. Más tarde los llevó a la playa de la Herradura. Se tendieron en la arena a contemplar el cielo claro con entretenidas figuras de nubes como tanto les gustaba. Estaban felices mientras pasaba el tiempo para tomar el tren de regreso. «Mira ese oso», dijo Nora. «¡Un conejo!», anunció Roberto. «¡Mi pavo real!», exclamó Jacinta entusiasmada. El viento se llevó las figuras, quedando solo la imagen de un bello instante al atardecer. Jacinta iba triste por dejar el cielo, las nubes, el viento. «Quisiera estar siempre contemplando el pavo real», exclamó la niña. La tía tenía que volver a trabajar en la estación. Los dejó en el andén. El tren no pasaba y empezó a oscurecer. Nora y Roberto estaban asustados al verse solos. Jacinta pensó que la solución más rápida antes de que se pusieran a llorar sus primos sería usar el transportador. Cerró los ojos, tomó a los niños de la mano y lo apretó con fuerza para regresar a la estación Mapocho. La madre de Jacinta los encontró. Era de noche cuando salieron de la feria todos juntos para volver a casa. Al llegar, arropó a Jacinta dentro de la cama, dándole un beso. Sabía que había pasado un día muy contenta. La niña, lista para soñar, recordó a la amable señora del papelito. Buscó en el bolsillo de su polera y lo abrió para leer. Que sopló el viento y se llevó las nubes, y que en las nubes iba un pavo real, que el pavo real era para mi mano, que la mano se me va a secar, y que la mano le di esta mañana al rey que vino para desposar. Ay, que el cielo, ay, que el viento y la nube que se van con el pavo real. Al final del poema estaba el nombre de la señora, Gabriela Mistral. Era Georgina Odi en nuestra sección
letras en la SECH. Tengo en mis manos, Macarena, el segundo número de la Gaceta de Estética Leucade de esta segunda época, y en esta oportunidad en la primera página aparecen dos artículos que están bastante vinculados entre sí: el papel del teatro en la concepción de la democracia griega antigua y las asambleístas de Aristófanes, o sea, ya la aplicación a una obra concreta. Este número incluye también en su segunda página, en la sección de puño y letra, un ensayo notable de la gran Lu Andreas Salomé, titulado Sobre el tipo de mujer, y en plástica de Germán Hernández Amores, Medea con los hijos muertos huye de Corinto en un carro tirado por dragones, del año 1887. En este mismo número posa la bella desnudez de Anaïs Griot, quien está empinada sobre unos postes de madera desde los cuales, muy sonriente, está mirando una escena hacia abajo que el lector de la imagen tiene que precisamente imaginar. Es este segundo número que en capítulos siguientes vamos a ir desarrollando. Y, Macarena, ¿dónde pueden los auditores descargar esta publicación? En la página leucadesegundaepoca.blogspot.com. Y recordar que, por cierto, también ha sido entregada a las principales bibliotecas públicas del país y está presente en diarios murales, en hemerotecas y en algunas librerías, como la Ulises y la librería Selknam. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la investigación, Leonardo López. En la edición, Cristian Castro. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río